Bueno, efectivamente nosotros el día de hoy, en horas de la mañana, ya cumplimos con el requisito de adherirnos a la consulta popular, en este caso para ver si vamos o no a una asamblea constituyente. Ya la semana pasada tuvimos una conversación en Asamblea General de Creo con el resto de la militancia y dirigentes, donde decidimos adherirnos con el sí. Y también para el tema del referéndum en esas otras dos preguntas que tienen que ver con el tema de las bases militares extranjeras dentro del territorio ecuatoriano y la eliminación del fondo partidista. En ese sentido, para las tres preguntas básicamente que tenemos en la actualidad, estamos adheridos para el sí. Justamente, pues coméntenos un poquito cuáles son las razones que motivan a Creo a respaldar este proceso electoral. Recuerde pues también que durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso justamente se activó el tema de la muerte cruzada, se disolvió el Parlamento y se convocó a elecciones. Si ustedes en su momento hubieran tenido la oportunidad de hacer una constituyente, ¿lo hubieran hecho? Bueno, primeramente te doy las tres razones por cuál nos pusimos, vamos con el sí en cada una de las preguntas. El tema de las bases extranjeras dentro del territorio ecuatoriano es algo que nos va a ayudar a mitigar, a contrarrestar lo que está pasando con el narcotráfico dentro del territorio. Eso es básicamente. En el tema del fondo partidista, que es para la eliminación de ese fondo hacia los partidos y movimientos políticos, nosotros estamos con el sí porque manejamos un principio súper claro dentro de la organización que los fondos públicos se deben manejar de manera responsable. Y no es menos cierto que varias organizaciones políticas han fallado en el manejo de esos fondos. Y en ese sentido, y fieles a nuestros principios, estamos apoyando el sí. Y el tema de la consulta popular para ir, si vamos a una constituyente, también estamos con el sí, porque nosotros sí consideramos que se debe cambiar la constitución. En ese escenario te lo voy a hacer súper claro, súper transparente, y con un ejemplo muy básico. Aquí tenemos un tacho de basura y tenemos la constitución correísta del 2008. ¿Qué pasa con esa constitución correísta? Nos ha coartado la posibilidad de generar desarrollo y libertad para todos los ecuatorianos. ¿Y qué debemos hacer todos los ecuatorianos para esta consulta popular? Agarrar la constitución correísta del 2008, meterla dentro del tacho de basura de la historia y dejarla ahí. Y vamos a redactar un tema con todos los ecuatorianos, con las diferentes fuerzas políticas, que nos permita realizar un inicio nuevamente para que se creen mejores condiciones. Nosotros qué proponemos que vaya enfocada en tres dimensiones, que es democracia, desarrollo y derecho. En esos tres hitos nos deberíamos estar enfocando para una nueva constitución. Y sobre lo que me preguntaste, si en el momento que fuimos gobierno hubiéramos tomado esa decisión, tienes que tener en cuenta que las prioridades de ese momento que estaba pasando el Ecuador y el mundo eran otras. Y básicamente era salvar la vida de los ecuatorianos. Y en ese sentido el presidente Guillermo Lasso se enfocó en eso, que era primero lo de la vacunación que se dio, y tengo que acotarlo en este momento para poder entender el contexto en el que se dio. Y también tuvimos diferentes posiciones de la oposición que tuviste en lo que terminó. Una decisión acertada del presidente Guillermo Lasso en su momento de irnos por la muerte cruzada. Y en ese sentido, nosotros como organización política somos fieles a nuestros principios, somos unos demócratas, y ahora que se da la oportunidad para ver si podemos redactar una nueva constitución, claro que la vamos a estar apoyando. Y esperemos que los ecuatorianos apoyen esa propuesta, porque esto no es un tema de gobierno, esto es un tema de Estado, es mucho más grande. Y en ese sentido es lo que podemos, es donde podemos tener la oportunidad de mejorar ese texto en beneficio de todos. Bueno, don Eitel, mencionó, Por favor, nomás. mencionó en su intervención justamente que ustedes plantearían que solo se analicen, o bueno, en el momento de redactar la Constitución se tomen en cuenta tres ejes. Pero ¿existe algún cambio puntual que ustedes propondrían para esta nueva Constitución? Y le pregunto esto también tomando en cuenta la experiencia que usted tiene en el campo legislativo.
A ver, vamos especificando un poco y te doy ejemplo de cada eje. Por ejemplo, en el tema de democracia, respetar la institucionalidad, fortalecer a las instituciones para generar una seguridad jurídica para todos los ecuatorianos y eso nos permita también darle seguridad jurídica para generar inversión extranjera. En el tema de desarrollo, que justamente las decisiones que se tomen para beneficio de las provincias, por así decirlo, es ir con una desconcentración profunda y real, que las decisiones realmente se tomen donde se tengan que tomar, donde están las necesidades, donde está la gente que vive el día a día. En ese sentido vamos enfocados ahí. También obviamente mantener principios básicos como el de la libertad de expresión, garantizar que eso se mantenga. También dar la prioridad, como lo hizo en su momento el presidente Guillermo Lasso, con el tema de la desnutrición crónica infantil, que los niños tengan esa posibilidad de poder desarrollarse en óptimas condiciones para que sea una política de Estado. Y en el tema de derecho, es justamente que exista un marco jurídico que permita que se pueda articular con las diferentes leyes y que no genere tanto bloqueo, que es lo que tenemos en la actualidad. Y en ese sentido, sea un texto mucho más eficiente donde podamos ya tener mejores condiciones para eso. Y ahí podemos hablar de temas económicos, el tema, por ejemplo, del monopolio que maneja el Estado con los sectores estratégicos, el tema laboral. Hay muchas cosas que tenemos que ir hablando. Estamos en una etapa temprana todavía para seguir generando estos diálogos, que agradezco el espacio que me están brindando el día de hoy, donde podemos ir enfocándonos más adelante en diferentes tópicos. Ustedes me avisan que vamos totalmente a disposición en la organización política, como para ir ya profundizando esos temas en específico. Señor presidente, Enrique Lor le saluda. En este contexto y con todo lo que ha conversado, yo quería consultarle, sabemos lo que está pasando actualmente en el Ecuador, esta paralización que hoy cumple, si no me equivoco, 8 días ya, cada vez ha tomado más fuerza, sobre todo en la sierra ecuatoriana. Con ese antecedente, con ese escenario que se está viviendo en el Ecuador, de aquí a noviembre, ¿es seguro que gane el sí? Más organizaciones se están sumando, en contra el presidente Noboa. Con todo eso, ¿hay posibilidades de que gane el sí? Pese a todo lo que está pasando, ¿sí hay posibilidad de que gane? Bueno, las posibilidades siempre están abiertas y hay que esperar, hay que darle un tiempo para que pase esto que estamos atravesando los ecuatorianos. Hay que tener claro que el tema de las paralizaciones lo único que genera es un decrecimiento en la economía de todos. Ustedes se encuentran donde están esos focos de paralización, qué pasa en esas ciudades, qué pasa en esos pueblos. Ahí está sufriendo hasta el señor o la señora que tiene la tienda chiquita del barrio, que no genera el dinamismo económico que se requiere para poder sostener y sustentar los alimentos para su familia. Esto es un tema que no es bueno para absolutamente nadie. Nosotros sí lo que hacemos es un llamado a la paz, a que entren en un diálogo profundo y que se pueda llegar ya a una solución definitiva. Y en ese sentido, no hay que mezclar las cosas. Eso ya nos pasó en el gobierno del presidente Lasso, donde muchas personas se dejaron persuadir por la posición de diferentes actores políticos, diferentes organizaciones políticas en esa consulta popular, que iba a ser en beneficio de todos. Y en ese sentido nosotros le hacemos un llamado de atención a la ciudadanía en no caer en ese tipo de cosas, que escuchen a los actores políticos, que vean las propuestas, que vean la seriedad y efectivamente en caso de que pase esa pregunta el 16 de abril, lo que sí estamos garantizando a la sociedad es que desde nuestra organización política vamos a patrocinar personas con experiencias, prueba que se pueda y para que puedan llegar a aportar algo positivo en la redacción de un nuevo texto constitucional. Bien, y se habla desde las organizaciones, ¿no?, de esta persona que falleció en las movilizaciones, y hoy decía por ahí la vocera del gobierno nacional que no tenía que pronunciarse al respecto o sobre este tema no tenía nada que decir. Y aquello ha generado pues muchas reacciones críticas en redes sociales por el quemimportismo, lo leía por ahí en comentarios, de parte del gobierno hacia lo que está pasando. ¿Cuál es su análisis también? La postura que está teniendo el gobierno nacional sobre estas manifestaciones es no dar en marcha atrás, no volver a dar subsidio al diésel y no conversar con las organizaciones políticas, con las organizaciones sociales, perdón. ¿Cree usted que esa es la solución? ¿Que a largo plazo las organizaciones se darán por sí solas y pare de contar?
Bueno, esa es una solución planteada por el gobierno, efectivamente. Y en el tema de la muerte, o sea, esperemos que exista una investigación oportuna, previa y real para determinar cuáles fueron los factores que terminaron en ese desenlace. Nosotros en nuestra posición lo que estamos haciendo es defendiendo la democracia, defendiendo la institucionalidad. Lo que está pasando en la actualidad es algo que sí le hacemos nuevamente un llamado a que exista la cordura suficiente para que se pueda llegar a un entendimiento, que se pueda lograr la paz, porque este tipo de cosas lo único que genera, nuevamente lo digo, son afectaciones al entorno de donde cada uno se encuentre en esos diferentes focos. No ha escalado a mayores todavía, eso esperamos que no pase mayor cosa, porque el Ecuador no aguantaría más una paralización fuerte. Ya hemos pasado por muchas en la historia política del país en los últimos años, a donde han destruido, incendiado instituciones, y eso no lo podemos seguir permitiendo. En ese sentido, lo que sí hacemos es que a esas organizaciones un llamado a la paz, y que si van a hacer las manifestaciones, que sean en el orden pacífico como no dicta la norma. ¿Cómo está en estos momentos la representatividad política de Creo en cuanto a autoridades a nivel nacional? Bueno, en algún proceso, no recuerdo muy bien, decidieron no participar. Creo que fue evidentemente en el de después de la muerte cruzada, así es. Hubiera sido contradictorio que ustedes vuelvan a participar allí, no, justamente creo que en ese principio. Pero por eso le digo, ¿cómo está la fuerza política de Creo en el país? Cómo están trabajando desde las bases para fortalecer el movimiento, y también qué quedó de aquella agenda legislativa que proponía el movimiento, pues, y que se vio interrumpido justamente por la muerte cruzada. Bueno, nosotros en la actualidad mantenemos 521 autoridades a nivel nacional en el tema de diferentes gobiernos de GATT. Esas son las que mantenemos en la actualidad. Se están manteniendo conversaciones y actualizaciones en muchos de esos cantones, en muchas de esas provincias, donde con el periodo de regularización. Y en el tema de legislativo que tú bien manifiestas, bueno, quedaron materias en temas de migración, en la comisión de internacional, en la comisión que yo participé, en la de régimen económico, se pudo avanzar con una ley, pero el actual gobierno la vetó completamente. Una ley que buscaba era justamente que se pueda contrarrestar el tema de los flujos de dineros de dudosa procedencia, básicamente para prevenir el financiamiento del terrorismo, que es lo que estamos viviendo en ese momento. Eso lo presenté, me parece que fue a finales del 2022, a inicios del 2023, que la anterior asamblea, la que terminó el periodo, la sacó como una de las mejores leyes, pero el presidente la vetó. Pero en ese sentido sí tenemos un proceso serio, tenemos varios proyectos de ley que quedaron ingresados ahí. Por ejemplo, yo dejé ingresado un proceso que está en la Comisión de Justicia para el tema del tráfico de influencias. En ese sentido es donde podríamos contrarrestar todo lo que ha estado pasando, lo que han visto ustedes en los últimos meses, que familiares de autoridades estén trabajando dentro de la asamblea y ese tipo de cosas. Sí tenemos varios proyectos de ley, así mismo quedaron en salud, en justicia, de diferentes tópicos. Pero ahora lo que nos corresponde ahora a nosotros como organización política es hacerle una propuesta seria nuevamente a los ecuatorianos, viendo la oportunidad que se pueda justamente redactar una nueva constitución que vaya en beneficio de todos. Bueno, justamente en cuanto a esto de la nueva constitución, si bien no es una pregunta que va a la consulta porque todavía no ha sido aprobada, ¿usted comparte ese criterio de reducir el número de legisladores? Actualmente pues hay más de 150 legisladores en el Pleno, y un poquito, ya que hablamos de la Asamblea, ¿cómo ve el trabajo actualmente del Pleno de la Asamblea? Pues considerando que en los últimos años ha tenido una aceptación muy baja el legislativo, y hablo de diferentes periodos, no tan solo el periodo de Guillermo Lasso, ni el periodo de Lenín Moreno, ni el periodo de Daniel Noboa, hablo en general por todos. Bueno, en el tema de la asamblea, básicamente todas las asambleas del mundo no es que tienen una gran cantidad de fans. La última, la actual, no tengo conocimiento de los porcentajes de aceptación que tenga, pero te puedo decir que en rendimientos, en producción
de materia legislativa, esta actual, no ha producido mucho, ha tenido bastantes contradicciones con el tema de la Corte Constitucional, los proyectos que han sido enviados por el legislador, que sería el Ejecutivo, han tenido bastantes fricciones, pero básicamente es por falta de lectura, de análisis, dejarse llevar por lo que está propuesto. ¿Qué te puedo decir? Es una asamblea más del Ecuador. Lo que sí te puedo decir, si yo considero que en la asamblea en la que yo estuve fue una de las peores, creo que esta ya, para mí, ya lo está superando en ciertos aspectos. Pero son cosas del diario vivir político que se está dando, pero que hay que mejorarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudadanía tiene que saber elegir mejor a sus legisladores. En el tema de que para el tema de la propuesta de reducción de asambleístas, nosotros en su momento la apoyamos, la propusimos, el presidente Guillermo Lasso envió eso a consulta popular, las personas dijeron que no en esa ley electoral, pero nosotros nos mantenemos que sí hay que hacer un ajuste en el número de asambleístas, no tan extremos. Nosotros, si mal no recuerdo, nuestra propuesta era quedar en 101 asambleístas, existiendo un equilibrio positivo también para las provincias, que se pueda garantizar 2 asambleístas por cada una de ellas, ¿no? En ese sentido, sí es algo que lo hemos apoyado, pero no debe hacérselo así de a rajatabla, por así decirlo. Tiene que llegar a un número que exista un equilibrio que pueda generar gobernabilidad también dentro de cada provincia y que se pueda cristalizar dentro de un escenario legislativo. Señor presidente, hay gremios como la UNE, Unión Nacional de Educadores, Unidad Popular y otros que en reiteradas ocasiones han manifestado que todo lo que está pasando en el país, estas medidas que ha tomado el presidente Noboa, son para, de cierta manera, favorecer al Fondo Monetario Internacional, que Noboa está gobernando para el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Es así? ¿Cuál es su opinión sobre estas posturas que se repiten constantemente? Bueno, si me preguntas si Noboa responde al Fondo Monetario, no sería yo la persona indicada para responderte ese tipo de cosas. Lo que sí conozco de primera mano, por lo que estuve en la Comisión de Régimen Económico tratando el tema macro de la economía ecuatoriana, es que nosotros sí tenemos un amplio déficit que venimos arrastrando desde muchos años atrás, porque no tenemos no tenemos la sostenibilidad que se requiere por temas de mala inversión que han existido en el pasado. No voy a profundizar más en eso, no quiero caer en un tema de sesgo, pero lo que sí te puedo decir que si él tomó esta decisión es por un tema de ajuste fiscal, que unas personas pueden criticar, otros no, pero en ese sentido él es el que está manejando el país en la actualidad. Nosotros en su momento tuvimos la oportunidad donde generamos un dinamismo económico positivo, bajamos el déficit, no pusimos excusas y sobre todo te puedo dar un dato que es súper importante, que mucha gente desconoce, que el presidente Guillermo Lasso, en sus libros 900 días, redacta absolutamente todo lo que se hizo. ¿Y qué es lo interesante de este libro? Que te puedo decir con plena seguridad que ningún otro presidente en la historia moderna del país, desde que regresamos a la democracia, generó tanto en 900 días. Eso sí te puedo hacer una comparativa con cualquier gobierno que tú me indicas que hizo en sus primeros 900 días y te puedo decir que ninguno ha hecho lo mismo que hizo el presidente Guillermo Lasso. En ese sentido, hay que tener paciencia a ver cuáles son las decisiones del presidente, a ver dónde es que quieren caminar al país. Y si tomó una medida de esas, es un tema netamente fiscal. Usted justamente mencionaba que esta medida responde a un ajuste fiscal y también mencionaba que usted formó parte de la Comisión de Régimen Económico. Pero bueno, en base a su experiencia dentro de esta comisión, ¿cómo evitar justamente que siga creciendo este déficit fiscal? Porque si no, siempre me voy a seguir endeudando año a año y no es la idea, porque siempre voy a tener que recurrir a prestamistas externos para poder solventar eso. Justamente mucho de ese dinero se traduce a veces en sueldos, en viáticos, y es dinero del pueblo ecuatoriano que está favoreciendo a ciertos funcionarios públicos, y de allí también entiendo el tema y la necesidad de los planteamientos que está haciendo el actual gobierno de
de evaluar al sector público, pero cómo detener que este déficit fiscal pues siga aumentando. Bueno, hay que tener un contexto claro de todo lo que se tiene, más o menos en tema de gasto corriente son alrededor de 10.000 millones de dólares, tienes más o menos medio millón de funcionarios públicos. Se entiende que el actual gobierno va a hacer este análisis por los puestos, por la simplificación que ellos han generado o fusión de los ministerios. Hay que ver cómo queda eso, si esos ajustes que van a hacer realmente se van a traducir en un ahorro o un manejo eficiente de la economía de los ecuatorianos. Básicamente, ¿qué es lo que se requiere? Es algo muy sencillo, ser responsable con el manejo económico. Hay que entender que existen solo dos líneas de financiamiento duras que tenemos, que es recaudación de impuestos y tema petrolero. Y paralelamente a eso son los préstamos que uno puede generar con diferentes organismos, sean nacionales o internacionales, pero lo que sí hay que también tener algo claro es que lo que tú generes en deuda no lo puedes ingresar al gasto corriente. En ese sentido, no es que haces un préstamo para pagar sueldos. No, porque eso se debe financiar netamente con los ingresos permanentes que tú tienes, que son el tema de los tributos, y los no permanentes que te sirven también para inversión, que es el petróleo básicamente. En ese sentido, hay que ver qué es lo que está proponiendo realmente el presidente a medida que vaya pasando el tiempo, porque vemos que él dice varias cosas en momentos específicos.